querida familia, queridos amigos. Bienvenidos a este domingo en que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es la fiesta del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En las tres personas fuimos bautizados. En su nombre somos bendecidos. En el alegre encuentro definitivo con ellos, culminarán nuestras ansias y nuestras búsquedas de felicidad completa. En su nombre comenzamos esta celebración. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Una vez más nos reunimos, nos encontramos a través de la televisión pública, a través de la radio, a través de las redes sociales y celebramos juntos la Eucaristía Dominical, hoy en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, este Dios familia al que le presentamos ahora nuestro corazón, porque por sobre todo este Dios familia es un Dios amor. Yo quiero ser, Señor amado, como barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabamos a Dios cantando el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación y por salvar al mundo de su pecado, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado y reinas junto al Padre resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento para que anuncie al mundo el evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos. Rezamos por las intenciones de cada uno de los hermanos que nos están siguiendo en este momento, por los medios públicos, por las redes sociales,
Rezamos por el fin de la pandemia, por todos los enfermos, por el personal de la salud, por aquellos que están poniendo lo mejor de sí para enfrentar esta situación tan difícil, y especialmente también por los que están solos, más tristes y más angustiados. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. La palabra divina nos va revelando la presencia de un solo Dios que en su intimidad es una familia divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Pregúntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego, como lo oíste tú, y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte, y realizando tremendas hazañas como el Señor tu Dios lo hizo por ti en Egipto ante tus mismos ojos? Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba en el cielo y acá abajo en la tierra, y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor eligió como herencia. Dichoso el pueblo que el Señor eligió como herencia. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Dichoso el pueblo que el Señor eligió como herencia. La palabra del Señor hizo el cielo, y el aliento de su boca los ejércitos celestiales, porque Él lo dijo y el mundo existió. Él dio una orden y todo subsiste. Dichoso el pueblo que el Señor eligió como herencia. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Dichoso el pueblo que el Señor eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Dichoso el pueblo que el Señor eligió como herencia. Dichoso el pueblo que el Señor eligió como herencia.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Es palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Comienza el Evangelio que acabamos de proclamar diciendo que después de la resurrección de Jesús, los 11 discípulos fueron a Galilea. Y uno podría preguntarse, ¿por qué fueron a Galilea? Y el mismo Evangelio nos dice que es el lugar en donde Jesús los había citado a los discípulos. Justamente unos versículos antes del Evangelio de hoy, en Mateo 28:10, allí parece que Jesús resucitado le dice a las mujeres: avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Por eso entonces los discípulos van a Galilea y allí se encuentran con Jesús resucitado. Y entonces lo primero que uno podría preguntarse es: ¿por qué a Galilea? Galilea está al norte de Israel. Galilea es una región fronteriza que está en límite con regiones paganas, con gente que pensaba distinto, que tenía otra religión, con pueblos con otras costumbres e ideologías. Pero en Galilea es por donde anduvo Jesús. Galilea es donde Jesús de algún modo empezó a anunciar fuertemente la buena noticia del Evangelio. Galilea también es el lugar donde a orillas del mar Jesús fue eligiendo y llamando a sus discípulos. Galilea también es donde comenzó a caminar y a formarse la primera comunidad, donde estos discípulos y discípulas se iban reuniendo y iban compartiendo la vida con el Señor y habrán aprendido a escucharse, habrán aprendido a perdonarse, habrán aprendido a caminar juntos como era lo que Jesús quería, habrán empezado a reconocerse hermanos, dejando de lado las diferencias. Galilea también es el lugar en el que de alguna manera todos ellos descubrieron a esta persona que se rodeaba de pobres, a este hombre que se rodeaba de gente que sufría mucho, a este Dios que les iba anunciando la buena noticia, pero que lo hacía con gestos y con palabras. Qué fuerte habrá sido para todos ellos
ver cómo Jesús iba encontrándose y devolviéndole el sentido a la vida a tantos hermanos marginados. Podríamos pensar en Zaqueo, podríamos pensar en la prostituta, podríamos pensar en el hombre de la mano paralizada, podríamos pensar en el ciego de Jericó. Ser testigo de esos milagros, de esos encuentros de Jesús con los pobres. Todo eso sucedió en Galilea. Y también Jesús los cita en Galilea porque Jesús no quiere que ellos se queden anclados o atrapados en las últimas escenas que vieron cuando Jesús murió en la cruz. No quiere que queden ahí enganchados en el dolor, en el sufrimiento del Gólgota, de ese Calvario, de esa cruz. Y por eso entonces los convoca a Galilea, donde Jesús desarrolló todo su ministerio. Por todos estos motivos es que Jesús los convoca a Galilea. No lo hace porque sí. Y entonces pensaba que nosotros hoy que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, es decir, nosotros que hoy celebramos a Dios, este Dios familia, este Dios comunidad, nosotros si realmente queremos conocer a Dios, también tendremos que entonces ir a Galilea. Nosotros también estamos invitados a encontrarnos con Jesús en Galilea, porque Jesús es el rostro misericordioso de Dios. Y entonces mirándolo a Jesús, vamos a conocer más a Dios. Por eso estamos invitados nosotros también a ir a nuestras Galileas. Porque también nosotros en este tiempo necesitamos no quedar enganchados en el dolor, en la muerte, en el sufrimiento. No queremos quedar enganchados en nuestros calvarios y necesitamos encontrarnos con un Jesús que nos consuela, que nos acompaña, que está cerca. Por eso tenemos que ir a nuestras Galileas. E ir a nuestras Galileas es volver al primer amor. Es quizá volver en la memoria de nuestra vida al momento en el que por primera vez alguien nos habló de Dios. Es volver en la historia de nuestra vida a la primera vez que habremos aprendido a rezar un Padre Nuestro o que en la catequesis nos acercaron un evangelio. Es volver a decirle a Dios papá, abá, papito, como nos enseña hoy San Pablo en la carta a los Romanos. No es volver al pasado para quedar atrapados en el ayer. Es hacer memoria agradecida en el corazón. Es volver al primer amor, pero para retomar las fuerzas y seguir adelante. Ir a Galilea, como les decía, también es entrar en contacto con los distintos, porque Galilea era una región de frontera. Era una región de gente que pensaba, que creía en otras cosas, y por lo tanto también podremos descubrir que ir a Galilea es descubrir a un Dios que es el Dios de todos, el Dios del que todos somos sus hijos, más allá de la religión, de la ideología, de las costumbres o de la cultura de cada uno. Reconocer que Dios es papá de todos, papá o mamá, según como cada uno de nosotros se lo imagine. Y aquí quisiera recordar entonces las palabras de un documento que ya cité del Papa Francisco y de la máxima autoridad del Islam, que decían: por la fe en Dios, el creyente está llamado a expresar la fraternidad universal. Por eso queremos ir a Galilea, para reafirmar que el Dios en el que creemos es el Dios de todos, que nos invita a expresar esa fraternidad universal. Y también queremos ir a Galilea porque, como nos dice el Papa y nos dice el imán musulmán, Dios el Omnipotente no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Ir a Galilea entonces será volver a descubrir la inmensidad de Dios, pero un Dios que es amor y su nombre no puede ser usado para aterrorizar a la gente. Y me podrán decir, bueno, si el Padre nos insiste con que vayamos a Galilea, queremos ir, pero ¿y cómo hacemos para ir? Y mucho más en este tiempo en que no se puede viajar. Es que en realidad ir a Galilea, como les dije, es volver al primer amor.
¿Y cómo lo hacemos? Volviendo al Evangelio. Porque es en el Evangelio en donde nosotros conocemos todos estos milagros, todo este camino de Jesús, todo lo que Él hizo por los más pobres, donde vemos los gestos, las palabras, las enseñanzas, donde lo vemos a Él anunciándonos la buena noticia. Volver al Evangelio. Nada nos habla más de Jesucristo que el Evangelio. Decía el Concilio Vaticano II, Dei Verbum 18, los Evangelios son el testimonio principal de la vida y de la doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. Los Evangelios son el testimonio principal de la vida y la doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. Y entonces, volviendo al Evangelio, a través de Jesús, nuestro Salvador, conoceremos más a Dios, a un Dios cercano, a un Dios misericordioso, a un Dios que está cerca de los pobres, a un Dios que está cerca de nuestro sufrimiento. Qué hermoso entonces, que podamos animarnos a volver al Evangelio, porque son los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Buscar ese Evangelio que quizá quedó guardado en alguna biblioteca o en alguna caja en casa. Y animarme entonces a volver a recuperar esa primera imagen de Dios. Y alguno me podrá decir, volviendo a esa época de mi primera imagen de Dios, Padre, yo no encuentro al papito, al papá, al abá. Encuentro una imagen que me enseñaron de un Dios que castiga, de un Dios milagrero, que si yo hago una promesa, Él me da como si fuese un almacenero, que hacemos un intercambio, de un Dios que me está juzgando, un Dios que me está vigilando. Y entonces te diría, anda a Galilea, con más razón. Si a vos la imagen de Dios que te dieron no fue la de un Dios familia, un Dios comunidad, un Dios misericordioso, un Dios cercano a los pobres, anda al Evangelio para poder recuperar la verdadera imagen de Dios. Porque cuando lo veas a Jesús, Él es el rostro misericordioso del Padre. Parece tan fácil, al mismo tiempo es tan difícil y tan desafiante. Hoy leía un reportaje que le hacían a un sacerdote jesuita y le decían, ¿qué es lo que la Iglesia tiene para ofrecer al mundo? Y él contestó muy brevemente, Jesucristo. Eso es lo que tenemos para ofrecerle al mundo, volver a Jesucristo, el rostro misericordioso de Dios. Y si hoy queremos celebrar la Santísima Trinidad, tenemos que ir detrás de Jesús. ¿Y a dónde? A Galilea, donde Él nos mostró todo lo que hizo y todo lo que dijo. ¿Y cómo lo hacemos? Por el camino del Evangelio. Por eso creo que es importante volver en este tiempo de cuarentena en el que estamos todavía, volver en este tiempo difícil de segunda ola a centrarnos en lo importante, el Señor Jesucristo. De Él nos habla, nos habla de lo que verdaderamente es Dios. Y voy terminando. En la primera lectura del libro del Deuteronomio del Antiguo Testamento dice, el Señor creó al hombre sobre la tierra. Y después la carta a los romanos dirá, somos hijos de Dios y también sus herederos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, si Dios es Santísima Trinidad, si Dios es un verdadero misterio del que Jesús nos habla y nos lo muestra, cada hermano, cada uno de nosotros también, su vida es un misterio. Cada uno de nosotros también tiene mucho de Dios, porque de tal palo tal astilla. Muchos rasgos de Dios están en cada uno de nosotros. Y por eso en este tiempo, más que nunca, estamos llamados a tratarnos bien. En este tiempo, más que nunca, estamos llamados a respetar a cada persona, a no destruirlo hablando de él, porque cada uno es un misterio hasta para uno mismo, a no discriminar, a no rechazar, a no excluir, porque cada uno de nosotros tiene un rasgo de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza, y cualquier persona merece todo el respeto, cualquier persona merece que se respete su dignidad, merece que se respeten todos sus derechos. Somos familia, pero somos familia porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cada uno de nosotros
tiene rasgos de Él. Un rasgo más de Dios. También el libro del Deuteronomio nos dice que Dios liberó al pueblo de Egipto. Creemos en un Dios liberador. Creemos en un Dios que nos libera de todas las opresiones. Un Dios que nos quiere verdaderamente felices y por eso no nos quiere encadenados ni esclavizados. Ni esclavizados, ni oprimidos por los miedos, por las angustias, pero tampoco esclavizados u oprimidos por las injusticias, por la violencia, por la discriminación. Pidámosle a Dios, a este Dios que nos libera, que verdaderamente nos pueda liberar de las opresiones que cada uno siente en su corazón en este tiempo, que nos libere también especialmente de la pandemia que tanto agobia a la humanidad, que nos vuelva a renovar la mirada para descubrir que cada hermano tiene un poquito de Dios y por eso todos merecen el mayor de los respetos, todos los hermanos tienen la mayor de las dignidades. Y si queremos conocer más a Dios, si queremos saber más de Él, vayamos a Galilea. Allí lo veremos. ¿Dónde? En las escenas de Jesús. Porque Dios es amor. Dios es absoluta misericordia. Dios te perdona de todo. Dios te ama verdaderamente. Dios no te juzga, no te condena. Y no es porque lo diga yo, sino porque el Señor Jesucristo nos lo muestra en cada escena del Evangelio. Volvé a Galilea, volvé al Evangelio, enamórate una vez más de las palabras y los gestos de Jesús y entonces conoceremos más a este Dios que es infinita misericordia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y a este Dios que nos quiere liberar de todas las opresiones, le presentamos nuestras intenciones. Y respondemos, Señor, que tu amor descienda sobre nosotros. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros. Para que la Iglesia, pueblo de Dios, continúe la misión de bautizar a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les enseñe el mensaje y la presencia del Señor resucitado. Oremos. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros. Para que el diálogo entre judíos, maometanos y cristianos, creyentes en un solo Dios, evite todos los enfrentamientos religiosos y contribuya a la paz entre los pueblos. Oremos. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros. Para que tu amor misericordioso descienda sobre los que están tentados por el poder y por la violencia. Oremos. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros. Para que el amor de Dios familia, fuente de toda unidad, actúe sobre las familias desunidas, conduciéndolas a la reconciliación. Oremos. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros. Para que los que recibimos el bautismo en nombre de la Trinidad, participemos con entusiasmo en el anuncio del Evangelio. Oremos. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros. Bendita sea la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo de Dios y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia de nosotros. Te lo pedimos todo esto, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Salmo nos ha dicho que el Señor nos sustenta en el tiempo de la indigencia. El pan y el vino serán sustento divino en nuestra marcha nostálgica hasta el encuentro con la familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Dios escondido en el misterio, como una luz que apaga estrellas, Dios que te ocultas a los sabios y a los pequeños te revelas. Dios uno y trino, misterio de amor, habita en el cielo y en mi corazón. Dios uno y trino, misterio de amor, habita en el cielo y en mi corazón. No es soledad, es compañía, es un hogar, tu vida eterna es el amor que se desborda de un mar inmenso sin riberas. Dios uno y trino, misterio de amor, habita en el cielo y en mi corazón. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Una vez más hacemos presente en el corazón de este Dios misericordioso todas nuestras intenciones y súplicas. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Decía en la homilía que Galilea era un lugar que estaba en la frontera de pueblos paganos, estaba en la frontera de gente que creía distinto a lo que creían los judíos, que tenía otras costumbres y otras ideologías. Y por eso volver a Galilea es también respetar a los distintos, es no discriminar a nadie, es vivir la fraternidad. Vamos a rezar entonces a este Dios, el Dios de todos, el Dios que tiene un corazón tan grande que entran todos los hombres y mujeres del mundo, no queda nadie afuera, porque es Padre de todos, Madre de todos. A ese Dios le rezamos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Nos ponemos la mano en el corazón. Y quizá hoy, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, es una buena ocasión para que hagas las paces con Dios. Que puedas reencontrarte con Dios que es amor. Con este Dios del que nos habla Jesús en el Evangelio. El Dios que abraza nuestras pobrezas, que cura nuestras heridas. El Dios que nos libera de nuestras opresiones y esclavitudes. El Dios que acompaña nuestro camino. Que puedas hoy reencontrarte con Él, hacer las paces con Dios, que seguramente siempre estuvo golpeando a tu puerta, esperando entrar para sentarse en tu corazón y compartir tu vida. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Nuestra comunión de hoy nos une a Cristo y nos coloca en donde está su corazón, en el corazón del Padre y en el corazón del mundo. El libro del Deuteronomio hoy comienza diciendo: recuerda los tiempos antiguos, recuerda los tiempos pasados. Los invito a que en esta comunión espiritual, quizá un modo de volver a Galilea personal, a la Galilea personal, sea tratar de hacer memoria de tu primera comunión. Puede que hayan pasado muchísimos años, pero por lo menos recordar el lugar, recordar la emoción con la que estuvimos ese día, recordar quiénes nos acompañaron en ese momento, en que teníamos ese corazón tan puro, éramos niños la mayoría. Y si fuiste grande, poder hacer memoria de la responsabilidad con la que diste ese paso en tu vida, lo que significó. Recordar los tiempos pasados es hacer memoria agradecida, es volver hoy a la Galilea de la primera comunión. Que con todos esos sentimientos hoy hagamos entre todos la comunión espiritual. Jesús, pan de vida, nos sabemos sostenidos por tu palabra, por la oración y por el servicio a los más pobres, frágiles y heridos. En este tiempo de pandemia te necesitamos más que nunca. Por eso abrimos nuestro corazón y te recibimos humildemente en esta comunión espiritual. Que tu cuerpo y tu sangre nos fortalezcan y nos animen en la esperanza y el compromiso con los hermanos. Amén. Nuestro Dios hizo el cielo y la tierra, nuestro Dios hizo el agua y el sol, nuestro Dios inventó la semilla y mantiene tu respiración. Nuestro Dios hizo el hombre a su imagen y varón y mujer los creó y le
les puso la vida en las manos, dándoles su poder creador. Y ese Dios Niamandú, Dios Yahvé, es el Dios de Jesús el Señor. Y ese Dios será hoy como ayer, Padre Dios nuestro consolador. Para Él, Padre Dios, para Él, cante y baile nuestro corazón. Para Él, Padre Dios, para Él, cante y baile el pueblo de Dios. Nuestro Dios inventó el arco iris y su vuelo le dio al picaflor. Nuestro Dios hizo la primavera, su gran obra es la resurrección. Nuestro Dios es ternura y paciencia, nuestro Dios tiene un gran corazón. Es el Dios defensor de los pobres, providencia, justicia y perdón. Y ese Dios Niamandú, Dios Yahvé, es el Dios de Jesús el Señor. Y ese Dios será hoy como ayer, Padre Dios nuestro consolador. Para Él, Padre Dios, para Él, cante y baile nuestro corazón. Para Él, Padre Dios, para Él, cante y baile el pueblo de Dios. Y ese Dios Niamandú, Dios Yahvé, es el Dios de Jesús el Señor. Y ese Dios será hoy como ayer, Padre Dios nuestro consolador. Para Él, Padre Dios, para Él, cante y baile nuestro corazón. Para Él, Padre Dios, para Él, cante y baile el pueblo de Dios. Cante y baile el pueblo de Dios. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Como lectura les voy a proponer que comencemos a leer la carta pastoral, esta carta pastoral que hemos publicado el día lunes 24 de mayo, la carta pastoral con San José, una iglesia que sueña con los pies en la tierra. Les propongo que la vayamos leyendo. Va a haber algunas invitaciones ya por Zoom en estos días, distintos grupos diocesanos, la catequesis, la pastoral social, la acción católica, están animando a poder encontrarnos virtualmente y poder ir reflexionando la carta pastoral. Así que les propongo a todos que se animen a poder compartirla. La carta pastoral está en las redes sociales y por supuesto también vamos a tratar de por lo menos imprimir algunos ejemplares porque sabemos que hay gente que le cuesta leer desde la computadora, así que vamos a tratar de hacerlo de esta otra manera también. Eso es lo que les propongo y después que podamos volver a Galilea, que cada uno pueda reencontrarse con el rostro misericordioso de Dios, buscando en el Evangelio alguna escena de Jesús que te emociona, alguna escena de Jesús que te muestra lo bueno que es Dios con nosotros. Sería hermoso que esta misa sea una linda ocasión para que cada uno pueda reencontrarse, y mucho más en este tiempo tan difícil de la pandemia, con este Dios que es amor, con este Dios que siempre nos da otra oportunidad, con este Dios que llora nuestras lágrimas y que se alegra con los momentos en que estamos bien y nos va bien. Que ojalá realmente sea una linda oportunidad para descubrir un poco más de este hermoso misterio de la Santísima Trinidad, que ni más ni menos es adentrarnos en ese profundo amor del Señor.
Busquemos algún evangelio, leámoslo y si se animan, escribir una pequeña oración a Dios, a ese Dios familia, a ese Dios comunidad, a ese Dios que te ama con locura. Que quizá esa sea la mejor noticia que recibas durante la pandemia, que hay un Dios que te ama con locura, que no te abandona y que nos quiere a todos hermanos, más allá de nuestras diferencias. Rezamos la oración por los 60 años de la diócesis. Señor Jesucristo, al celebrar 60 años de la diócesis de Río Gallegos, reconocemos tu presencia en nuestra historia. Queremos darte gracias porque has permanecido con nosotros en la transmisión de la fe y en la celebración de la Pascua, en el encuentro fraterno y la oración de nuestras comunidades, en la solidaridad y el servicio a nuestros hermanos más pobres. Con San José queremos ser una iglesia que sueña con los pies en la tierra, que tenga pastores con olor a oveja, que acoja y defienda a los excluidos y descartables de la sociedad, que tenga un aire festivo y alegre más allá de las dificultades. Queremos ser una iglesia servidora, de puertas y corazones abiertos, que recibe la vida como viene. Una iglesia con animadores de comunidades que comparten la vida cotidiana con el pueblo. Queremos ser una iglesia lugar de encuentro, casa de fraternidad y fábrica de sueños y proyectos, porque somos herederos de evangelizadores audaces que anunciaron el Evangelio en nuestras tierras con creatividad y pasión. A nuestra Madre María Auxiliadora, a San José y a nuestro patrono San Juan Bosco, confiamos toda la vida de la diócesis. Amén. Como habrán visto también aquí debajo del altar, está el cartel donde ya somos convocados a ponernos en clima de colecta anual de Cáritas, como nos están invitando desde Cáritas Diocesana. Así que les pido a todos que vayan como pensando de qué manera, más que nunca en este mes de junio, en esta colecta anual, nos podemos comprometer y ser más solidarios en este tiempo tan difícil para todos. Y desde ya convocar a todos los voluntarios, a todas las Cáritas parroquiales, a todos los grupos también desde los colegios que se sumen a la organización de esta colecta, que como nos decían el otro día, en la diócesis de Río Gallegos la extendemos durante todo el mes de junio. Así que gracias a los que puedan participar y durante el mes de junio acompañar la colecta anual de Cáritas. El Señor esté con ustedes. Que Dios, que es amor, que Dios, del que tanto nos habla y nos muestra Jesús, que es pura ternura y misericordia, esté en el corazón de cada uno de ustedes. Que sientan que este Dios misericordioso acompaña los momentos más duros. Que esta bendición llegue a los corazones más angustiados, a los que están más solos. Que nuestro Dios liberador nos libere verdaderamente de nuestras esclavitudes y opresiones y nos haga cada día más hermanos. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos podemos quedar en paz. Le agradezco a todos que nos acompañen, que tengan un buen domingo y un buen almuerzo. Gracias. Mientras recorres la vida,